Muy buenas tardes a todas. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Federación de Mujeres de la comarca por darme la oportunidad de participar en estas 15ª jornadas de la salud tan atípicas de la mujer. Me consta el esfuerzo y el trabajo que habéis llevado a cabo para que estas jornadas sigan adelante y deciros que tengáis mucho cuidado. Sabéis que se está poniendo la cosa fea por la vera. Cada día están saliendo casos nuevos, seguir las recomendaciones sanitarias, intentar salir lo imprescindible de casa y poco más. Ya estamos aburridos de ir por todos lados a ver si se acaba de una vez el tema coronavirus. Pues esta tarde vamos a pasar un ratito hablando de las adicciones, ¿vale? Bueno, pues yo vengo a hablaros esta tarde de cómo cuidar a nuestros pequeños y adolescentes, cómo prevenir las adicciones y las nuevas adicciones del siglo XXI. Me pusieron el tema de las ludopatías, pero me iba a extender demasiado y creo que es importante hablar en estos momentos de las adicciones del siglo XXI, es decir, aquellas adicciones sin sustancias. Por ese motivo, la imagen que pongo es como si nos estuviéramos esnifando el teléfono móvil. Cada vez los niños más pequeños utilicen este tipo de tecnología. He dividido la ponencia en 3 partes. En primer lugar, un poquito de conceptos básicos, que todos entendamos y todos sepamos cuando un uso o una conducta de una sustancia se convierte en adicción, cuando ya pasa a ser problemático. Hablaremos de las adicciones con sustancias, que son todas aquellas, pues lo que conocemos, alcohol, tabaco, cualquier tipo de droga, cualquier sustancia que introducida en el cuerpo produzca cambios en nuestro organismo. Y luego veremos las adicciones y sustancias. Pues el fenómeno de las adicciones es tan amplio que va más allá de la dependencia del alcohol y del tabaco y otras drogas, como os he dicho. Existe además un amplio abanico de conductas que pueden llegar a ser adictivas. El comer, deporte, la ludopatía, el teléfono móvil, internet, un amplio etcétera. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Es una situación, os lo digo de verdad, muy fría, esto de no ver a nadie y no poder interactuar con la gente. Los conceptos básicos veremos qué es una adicción, qué es una droga, por el tema de las adicciones con sustancias, cuando un uso o un abuso se convierte en adicción, lo que es la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Luego la secuencia del consumo y lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Estos están más basados en lo que son las adicciones con sustancias, pues en lo que son las adicciones sin sustancias cada día es un fenómeno nuevo, el cual se está estudiando a día de hoy. Y luego, aparte, que la situación en la que estamos viviendo, cualquier tipo de adicción, o algunos lo han llevado bien por no poder conseguir ese objeto o poder conseguir esa sustancia, y otros ha incrementado el consumo. Empecemos desde el principio. Adicción. ¿Qué es una adicción? La adicción, nos quedamos con la palabra necesidad. Es la necesidad de algo, ya sea la necesidad de una sustancia, como puede ser el alcohol, o la necesidad de realizar una actividad. Las adicciones aparecen desde un principio por un refuerzo positivo. Hago algo que me da placer y se mantiene por un refuerzo negativo. Mientras me meto en internet o me fumo un cigarro o me bebo una copa de vino o me meto cocaína, cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de actividad o mientras hago deporte, reduzco ese nivel de ansiedad que me provoca. Como he dicho, tenemos 2 tipos de adicciones. Adicciones con sustancias, que todos conocemos, y las nuevas adicciones, las adicciones sin sustancias. ¿Qué es una droga? La Organización Mundial de la Salud, todos estamos muy acostumbrados a oír la Organización Mundial de la Salud nos dice, ahora nos recomiendan unas cosas, ahora nos recomiendan otras. Vale, todos sabemos quiénes son la Organización Mundial de la Salud. Da una respuesta bastante sencilla y clara a lo que es una droga. Es cualquier sustancia que introducida en el organismo puede
puede provocar cualquier alteración en el sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro. Y además es susceptible de crear dependencia, ya sea tanto psicológica como física. Estas funciones que se modifican son tanto la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. Se clasifican en 3. Luego también hay otra clasificación, están las legales y las no legales. Las legales, el tabaco y el alcohol, y las no legales, la cocaína, el LSD, etcétera. Pero os voy a contar esta clasificación según cómo actúa en nuestro cerebro, ¿vale? Están las depresoras del sistema nervioso central, entorpecen el funcionamiento habitual del cerebro, producen somnolencia, reaccionamos lentamente a los estímulos y reduce la frecuencia cardíaca. Las más importantes aquí depresoras son el alcohol y los opiáceos, como es la heroína, la morfina y la metadona. Y también, que esto he visto que hay otra ponencia que os hablarán de la adicción a los psicofármacos. Aquí también entran, por ejemplo, las pastillas para dormir, crean adicción. Luego están las estimulantes del sistema nervioso central, acelera el funcionamiento normal del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir, como puede ser el simple hecho de tomarse un café, que sepáis que el café crea dependencia, y hasta un estado total de hiperactividad. Esto suele provocar más la cocaína y las anfetaminas. Aumenta la atención, reduce el sueño y produce sensación de mayor rendimiento, pero a largo plazo tiene conductas muy, muy graves. Os cuento el tema del café, si crea dependencia más bien porque produce síndrome de abstinencia. A mí particularmente me pasó cuando estaba de exámenes, yo café, ¿por qué? Porque parece que aumenta la atención y el rendimiento. Dije un día, tengo que dejar de tomar café porque esto no es bueno. El día que terminé los exámenes dejé de tomar café y un dolor de cabeza impresionante. ¿Cuándo se me quitó? Cuando me tomé el café después de comer. No podía con el dolor de cabeza que tenía. Eso es consecuencia del cuerpo que se ha acostumbrado a tomar esa sustancia. Lo dejo de repente, pues me crea síndrome de abstinencia. Luego están las perturbadoras del sistema nervioso central. Estas alteran las funciones psíquicas, dificultan la concentración, la atención, la memoria y el razonamiento. Su principal efecto reside en trastocar el funcionamiento del cerebro, alterando la percepción de la realidad y generando alucinaciones. Aquí están los alucinógenos, las que llaman Z, LSD, los derivados del cannabis y drogas de síntesis. Además del concepto de droga, tenemos que ver la diferencia y distinguir entre uso y abuso. El uso es aquel consumo que no genera ninguna consecuencia negativa en la persona, ya sea porque se consume en pequeñas cantidades o porque lo consume poco, muy de vez en cuando. Por ejemplo, cuando te tomas una copa de vino comiendo. Luego ya estaría el abuso, cuando esto ya el consumo ya es problemático, tiene consecuencias negativas. Depende de la frecuencia y de las cantidades que se consuman. Y ya, si se sigue con el abuso, se puede llegar a entrar en la zona de dependencia. El consumo, que en un momento pudo comenzar como algo puntual o esporádico, pasa a centrarse en la vida central de la persona, ocupando la escala de prioridades. Es lo primero que hacemos. Y si el síndrome de abstinencia. En estas condiciones se separa, como os he dicho, el tema del café, que me pasó. Si se para bruscamente el consumo de la sustancia, provocará una serie de síntomas físicos y psicológicos. Físicos, sudoración, palpitaciones, temblores, ansiedad, irritabilidad, y psicológicos, la ansiedad, la irritabilidad, el deseo imperioso de consumo. Y la tolerancia, ¿qué es la tolerancia? Cuanto más consumo, es la necesidad de consumir más para tener el mismo efecto que tenía al principio de yo consumir.
Entonces, para que se dé una adicción, tiene que haber síndrome de abstinencia y tolerancia. La secuencia del consumo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos volvemos adictos? Bueno, no todos tienen por qué volverse adictos. Empezamos con un consumo experimental, sobre todo los jóvenes. Aquella persona que, guiada por la curiosidad o imitación, se anima a probar una sustancia, pudiendo continuar con el consumo o interrumpirlo. Esto os he dicho, muy propio de jóvenes y adolescentes. Empezamos a probar el cigarrito y luego acabamos convirtiéndonos en un adicto. Empezamos con los primeros botellones y luego las consecuencias pueden ser peores. Si continuamos con el consumo, ya sería un consumo ocasional, sin una frecuencia ni intensidad fija. La persona que ya conoce los efectos decide repetir de vez en cuando, pero sin que sea algo habitual. Después pasamos ya al consumo habitual, el uso frecuente de la sustancia con objeto de tener sus efectos. Se va desarrollando una dependencia psicológica, comienzan las mentiras e irresponsabilidades y se busca aquellas situaciones en las que sabe que se va a encontrar la sustancia. Y ya, por último, ya hablamos de un consumo dependiente, cuando la vida de la persona está centrada en la búsqueda y consumo permanente de la sustancia. Como os he dicho, para ser dependientes ya está la tolerancia, necesitamos cada vez más para conseguir los mismos efectos y si lo dejamos bruscamente aparecería lo que se denomina síndrome de abstinencia. Continúo lo del tema de los factores de riesgo y, por el contrario, los factores de protección. ¿Qué son los factores de riesgo? Lo podemos definir como aquellas circunstancias que incrementan de manera directa o indirecta la probabilidad de que una persona consuma droga o simplemente una serie de adicciones comportamentales, como hemos dicho, las desinsustancias, para evadirse precisamente de esas circunstancias que la tosigan, llegando a producir un cuadro patológico que va a interferir en su propio proceso de desarrollo y sobre su mundo circundante. Ya lo único que tenemos en nuestra cabeza son esas circunstancias que hacen que provocan que tengamos más riesgo en caer en una adicción. Pero nos referimos nos referimos a circunstancias en la definición de los factores de riesgo porque en todas las adicciones no podemos hablar de la existencia de un único elemento que provoca el mantenimiento del consumo. Porque, por ejemplo, un chico o una chica que pertenezca a una familia desestructurada no tiene por qué generar una adicción, ¿vale? De todos los estudios que se han venido realizando en los últimos años, los factores de riesgo se articulan en general en cuatro grupos prioritarios, que serían la familia, social, nuestro grupo de amigos, personal, ya como seamos nosotros, nuestras características personales, y luego también ya el tema laboral. Los familiares, que va desde los familiares, nosotros queremos ayudar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Los familiares que van desde el consumo o abuso por parte de los padres o de alguno de ellos, o las malas relaciones que tengan entre ellos. Entonces los chavales se esconden detrás de cualquier situación que les provoque distraerse, que les haga distraerse, y puede ser perfectamente una droga. Una frase que me gusta, que hay que decirle a muchos padres y a muchos niños: haz lo que yo te diga, no hagas, pero no lo que yo haga. Claro, yo pienso, si tú ves a tus padres fumando, ves a tus padres bebiendo, ves a tu padre que está todo el día con el móvil, ves a tu padre cualquier situación, pues es más propenso que ese niño luego genere una adicción. Las sociales hace referencia al grupo de iguales, al grupo de amigos, al grupo de referencia. Y claro, muchas veces por presión social, por no sentirse integrado o no estar marginado, realizan esas conductas, el tema del botellón. Todos beben, pues yo también voy a beber.
Y luego los personales, que están ya relacionadas con el mundo interno del individuo, sus características de personalidad. Luego, más adelante, os hablaré de cómo evitar, bueno, más bien de los factores de protección. Y luego ya los factores relacionados con las relaciones laborales. Cuando tenemos un trabajo en que las relaciones contractuales son abusivas, con poca perspectiva de continuidad, la insatisfacción personal por el trabajo, las jornadas de trabajo y turnos muy prolongados, un cansancio intenso, así como la presencia de otros factores, el trabajo que genera estrés puede ser propenso a que caigamos también en una adicción. Y por el contrario, tenemos los factores de protección, que esto lo veremos más adelante, más específicamente, para que sepamos cómo proteger a nuestros más pequeños de la casa. Por lo tanto, los factores de protección los podríamos definir como el conjunto de situaciones, actitudes y valores que ayudan a prevenir y reducir el consumo de sustancias o la existencia de adicciones comportamentales. Tal y como se encuentra estructurada nuestra sociedad y las bases sobre lo que se asienta, la familia constituye un pilar fundamental. Un ambiente familiar de diálogo, confianza, de estabilidad y de buenas relaciones son unas armas muy poderosas para resistir a las inevitables y necesarias presiones grupales que aparecen no solo en la adolescencia, sino a lo largo de toda nuestra vida. Igualmente, el grupo social al que pertenezco. Si mis amigos no consumen, pues más probable que nosotros no consumamos. Y muy importante, la actitud asertiva de la persona. Una persona asertiva tiene la capacidad de transmitir a otra persona sus posturas, sus ideas, sus creencias, sus sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodo. Eso sí, también siempre respetando las opiniones, las ideas de los demás. Una vez visto estos factores de riesgo y de protección, me voy a entrar un poquito con más detalle en lo que son las adicciones con sustancias. Como hemos dicho antes, en las adicciones con sustancias introducimos algo en nuestro organismo. Ese algo se denomina droga y genera cambios en nuestro organismo, ya sean físicos o psicológicos, los cuales su prolongado uso en el tiempo puede producir una adicción. Los más comunes son el alcohol, en los jóvenes sobre todo, el alcohol, el tabaco, bueno, y en todo el mundo. El alcohol, el tabaco y el cannabis. El tabaco y el alcohol son drogas legales, que los podemos conseguir en cualquier momento. Y los chavales jóvenes se buscan la manera no te lo pueden vender, pero se buscan la manera de comprarlo. El cannabis todos lo conocéis, imagino. Esto que se mezcla con el tabaco y tenemos un porro. La planta, preciosa, pero los efectos malísimos. Por lo tanto, el alcohol es la droga más consumida. La media de edad está en torno a los 13, 14 años. Su consumo principal son en los fines de semana. Tema botellones, que a la larga se puede convertir en un grave problema. El tabaco también es una droga legal, es un estimulante del sistema nervioso central. Su uso está muy generalizado en los jóvenes y en todo el mundo. Yo me considero adicta, fumo mucho. Es considerado como droga esencialmente porque lo que produce adicción es la nicotina. El síndrome de abstinencia del tabaco aparece pocas horas después de fumar. En 10-15 días se te pasa, pero se pasa mal. Como he dicho, el cannabis es una depresora también, nos vuelve más lentos. Y lo que os he dicho, el tema de los porros que se mezclan con el tabaco, nos fumamos el porro, nos echamos una risa, nos apalancamos, pero luego las consecuencias que tiene su abuso son muy negativas. Luego ya otras más, por decirlo, más complicadas, está la cocaína, estimulante del sistema nervioso central, es un psicoestimulante, se puede consumir en ninfada y lo utilizan con mucha frecuencia para aguantar sin dormir las noches de fines de semana. Produce euforia, aceleración mental, hiperactividad.
disminuye la fatiga, la reducción del sueño, inhibe el apetito. Los consumidores crónicos presentan mucho, luego les viene el cansancio, la apatía, se pueden tener trastornos paranoides, incluso la depresión. Luego están las drogas de síntesis, son esas drogas producidas por síntesis química que se comercializan en pastillas. Pero en este grupo estaría el éxtasis. Cuando sus efectos giran en torno a la empatía, nos hacen más sociables, nos desinhibe, nos sube el autoestima, pero también puede generar consecuencias graves como deshidratación, hipotermia, temblores, arritmia, hipertensión. Los opiáceos son las depresoras del sistema nervioso central derivadas del opio. Algunas son utilizadas como fármacos por su potente acción analgésica, como la morfina, que todos sabemos que se utiliza sobre todo para el dolor. Ya os hablará, como os he dicho antes, la siguiente ponente, la semana que viene, no la otra, del tema de los psicofármacos. Y luego ya la de uso ilegal sería la heroína. Todos conocemos la heroína, es la droga más antigua que existe. Ya puede ser se puede administrar por vía inyectada, fumada o inhalada. Ahora que las que están muy de moda, los alucinógenos o LSD. Perturba nuestro sistema nervioso central, su consumo afecta al funcionamiento de la realidad y la mayoría de las drogas proceden de hongos. Los jóvenes la conocen como la seta. De esto que te metes en una discoteca y de repente ves gnomos. Todo el mundo son gnomos. O ves en blanco y negro. O producen alucinaciones. Y luego están los barbitúricos, los hiposedantes. Aquí entran las pastillas para dormir, las pastillas para la ansiedad. Estas pastillas crean adicción y crean síndrome de abstinencia. Por eso el médico te lo suele recomendar que lo dejes poquito a poco. Y reduciendo, por ejemplo, las pastillas de sueño, si ya ven que no son necesarias, y reduciendo poco a poco. Porque si lo dejas de repente, no vas a poder dormir. Y crean también tolerancia. Si su consumo es prolongado, puede que necesites una dosis más elevada para poder dormir. ¿Cuál es el papel de la familia en la prevención de las drogas? O la prevención de las adicciones. Aquí está la cuestión que más me interesa transmitiros. ¿Cómo puede la familia crear y potenciar esos factores de protección que hemos hablado antes, relacionados con las características personales e individuales? ¿Cómo puede la familia potenciar los factores de protección relacionados con el entorno más próximo de sus hijos? ¿Y cómo puede la familia potenciar los factores de protección relacionados con el entorno sociocultural de sus hijos? Y luego también os daré algunas orientaciones ante el uso ya cuando ya sabemos que nuestros hijos, o nos enteramos por algún lado de que nuestros hijos consumen. Empezamos por la familia, cómo potenciar esos factores de protección en las características relacionadas con las personales individuales, como son, os voy a ir definiendo cada una y cómo fomentar esos factores: el autoconcepto y la autoestima, la autonomía, el saber resolver conflictos, el autocontrol y la clarificación de valores. Los factores de protección que tenemos individualmente, cada persona, constituyen los recursos personales que nos posibilitan elegir opciones de vida más saludables. La familia, vosotras, podéis crear y potenciar estos factores de protección de los hijos, ayudándoles en el proceso de maduración de las distintas etapas evolutivas, permitiéndoles desarrollar al máximo todas sus cualidades como seres humanos en un clima de afecto, respeto y enseñándoles a vivir sanamente y a tomar decisiones sensatas. El desarrollo de estas cualidades debe comenzar desde los primeros años de vida, de forma que cuando los hijos lleguen a la adolescencia posean estas cualidades
saludables que le permitan tomar decisiones por ellos mismos sin dejarse influenciar por nadie. Como os he dicho, esta serie de orientaciones de cómo ayudar a nuestros hijos me voy a basar en el autoconcepto y la autoestima, la autonomía, resolución de conflictos, autocontrol y clarificación de valores. ¿Qué es el autoconcepto y la autoestima? El autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma. En la formación del autoconcepto de un niño es importante no solo lo que piensa y siente sobre él, sino también lo que él piensa sobre sí mismo, a partir de sus propias experiencias, tanto de éxitos como de fracasos. Dentro del autoconcepto entraría la autoestima, entendida como ya un sentimiento de valoración positivo o negativo con respecto a sí mismo. ¿Cómo trabajamos el autoconcepto y la autoestima desde la familia? Os voy a dar una serie de pautas. Siempre darle afecto y comprensión, aceptarle tanto como sus cualidades como con sus defectos. Hacerle sentir importante, hacerle sentir que sus decisiones también tienen importancia, sus opiniones. Orientarles en la medida de lo posible para que emprendan metas realistas adaptadas a sus posibilidades. Si un niño juega bien al fútbol, no le metas en la cabeza que en un día va a jugar en el Real Madrid. Hay que ser realista. Hay a niños o a niñas que se les da mal el fútbol y puede que no lleguen lejos. Estimular los éxitos, sobre todo desde el esfuerzo y no solo desde el logro. Es decir, vale, sí, has sacado un 10, pero es que te lo has currado, has trabajado un 10 en el examen, te lo has currado y has trabajado mucho. Darle gradualmente cada vez más responsabilidades, etcétera. Y por otro lado, el fomento de la autoestima comienza cuando los niños nacen y debe continuar a lo largo de los años. Tener una imagen ajustada de sí mismo dará a los hijos seguridad y confianza, les ayudará a superar dificultades personales, estimulará su autonomía y les posibilitará para establecer relaciones personales positivas. Una autoestima negativa, por el contrario, les hará sentirse inseguros y tendrán una mayor tendencia a establecer relaciones de dependencia con otras personas, grupos o sustancias. Por otro lado, tenemos la autonomía. El concepto de autonomía está relacionado con la capacidad de la persona para hacer frente a la vida de manera reflexiva y crítica, sin estar sujeto a los vaivenes del momento. Esta capacidad se desarrolla desde la infancia, siendo resultado de un proceso de construcción individual y progresivo. La falta de autonomía en la toma de decisiones, en las relaciones sociales y, en definitiva, en la gestión de su propio proyecto de vida, puede favorecer que las personas establezcan relaciones de dependencia y drogadicción. ¿Cómo podemos trabajar la autonomía con ellos? Darle la posibilidad de ser ellos mismos siempre. Que vayan asumiendo, igual que el autoconcepto y la autoestima, que vayan asumiendo responsabilidades. Dejarles momentos y espacios para que ellos mismos tomen decisiones. Reforzar también sus comportamientos y sus manifestaciones de autonomía. Cuando ellos son capaces de tomar una decisión por sí mismos, reconocérselo. Tenemos que establecer normas claras y consensuadas, que no sean tan rígidas que impidan a los hijos actuar con cierta autonomía, ni tan débiles que no les den seguridad suficiente como para actuar de forma dependiente. La resolución de conflictos supone como la capacidad que tiene la persona para dar una respuesta apropiada que le permita hacer frente a situaciones problemáticas para prevenir el uso inadecuado. Empiezo. Supone la capacidad que la persona tiene para dar una respuesta apropiada que le permita hacer frente a una situación problemática con su propio recurso. Un elemento importante para prevenir el uso inadecuado de la droga es tener capacidad de resolver situaciones conflictivas o problemáticas. Es importante dejarles que sepan resolver ellos mismos sus propios conflictos. Los ayudamos, no los resolvemos por ellos. Cuando vienen algún día que han tenido una discusión en el colegio, en el instituto, con algún compañero, que lo resuelvan ellos solos, no meternos nosotros porque el problema puede aumentar. Las pautas que os puedo dar para ayudar en el proceso de resolución de conflictos, como he dicho, dejar que los niños resuelvan los conflictos que puedan ellos solos y apoyándolos en todo momento en la decisión que toman, independientemente de que sea exitoso el resultado o un fracaso. Bueno, también os digo que si veis que no va por buen camino la solución que tienen ellos,
sí aconsejarles. Explicarles que los conflictos no se resuelven ignorándolos, sino que hay que enfrentarse a ellos, hay que saber solucionar problemas, es una de las habilidades básicas que toda persona tendríamos que tener. También que se dé cuenta para despertar en ellos la capacidad de reflexión para que puedan hacer frente a los problemas. Para ello será necesario que se den cuenta de la existencia del problema y definir sus límites y sus características, conocer los obstáculos que pueden dificultar el problema, pensar de la forma de hacer frente a ese problema y los demás conflictos que surjan, enseñarles a escoger una solución apropiada y fijar un plan de actuación de cómo actuaría, como por ejemplo que tienes que hablar con tu amigo que te has enfadado con él por cualquier circunstancia. Que lo lleven a la práctica antes para que la solución sea mejor, que lo hablen entre los padres, quiero decir. En definitiva, se trata de que los niños y los adolescentes aprendan a resolver sus conflictos y problemas en la vida cotidiana, confiando en todos sus recursos y capacidades personales, sin recurrir a soluciones externas. Por otro lado, tenemos el autocontrol, que es la capacidad para encauzar los propios impulsos, con la posibilidad de que el individuo pueda regular y dirigir sus emociones y sus comportamientos. La falta de autocontrol impedirá la reflexión y la búsqueda de soluciones en situaciones difíciles. La falta de autocontrol favorece que actuemos por impulso, sin prever las consecuencias que pueden tener los actos. Hay niños muy impulsivos, o que cuando no se puede conseguir lo que se quiere en ese momento, también la rabieta. Hay que enseñarles que no se puede conseguir, que no es aquí y ahora, que no aquí y ahora, que no, tú me pides esto, te lo voy a dar mañana. Para ello tienen que tener una capacidad para manejar el estrés y la ansiedad, y la tolerancia y la frustración. ¿Cómo podemos mejorar el autocontrol? Desde la familia se puede ayudar a que los hijos aprendan a posponer, como os he dicho, las satisfacciones y también a tolerar los fracasos, no siempre todo sale bien. Es importante que desde pequeño y en función de su edad y capacidades se le enseñe a valorar, a distinguir y a renunciar y elegir entre las distintas necesidades que van surgiendo. Es conveniente transmitirle que no siempre vamos a conseguir lo que queremos a la primera y que es importante la perseverancia y la constancia para lograr los objetivos que nos vamos marcando. Debemos proporcionar a los hijos, sobre todo con las conductas adictivas, otro tipo de actividades alternativas. Cualquier afición que satisfaga su situación de estrés que le está provocando en ese momento el conflicto que tiene. Y como os he dicho, yo lo repito, no se le puede dar a los niños todo lo que desean de manera inmediata, ¿vale? Y luego la clarificación de valores. Para poder clarificar los valores que tienen los niños, primero claramente tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros valores, nuestros propios valores, y transmitírselos a ellos de manera adecuada. Tampoco le podemos inculcar al niño que sea por ejemplo, el tema del fútbol, que sea del Madrid o del Barça, porque el padre y la madre son del Madrid o del Barça. Igual con las ideologías políticas o igual con cualquier tipo de valor. Vamos a pasar cómo la familia puede potenciar los factores de protección relacionados con el entorno más próximo de sus hijos. Primero, veremos la familia, como os he dicho, el marco fundamental en el que se configura la personalidad y las pautas de conducta del individuo. Los padres, para ayudar a sus hijos al logro de una personalidad autónoma y con capacidad de decisión, han de crear un clima familiar adecuado. En el logro de este clima intervienen varios aspectos, lo que es el estilo educativo de la familia, las normas y la comunicación que tengamos con ellos.
El estilo educativo. Entendemos por estilo educativo el conjunto de estrategias empleadas por los padres para orientar a sus hijos e inculcarles una serie de valores y normas que guíen su conducta. A diferencia de los estilos educativos, están muy relacionados con la manera que los padres apoyan y orientan a los niños. Algunas conductas que reflejan este apoyo de los padres se refiere a la manera de transmitirles que son queridos y aceptados, como por ejemplo manifestaciones afectivas, alabarles de vez en cuando, la aceptación, como os he dicho, de los defectos y sus virtudes, y escuchar y tener en cuenta la opinión de sus hijos siempre. Antes de analizarlos, existen diferentes estilos educativos, pero quiero aclarar que no son modelos puros, que podemos tener una serie de características de nuestro modelo educativo, por ejemplo, del represivo, pero también lo tenemos del sobreprotector. Y por tanto es difícil que se puedan dar con todas las características de forma exacta en la familia. Un estilo de familia sería el represivo. El control es casi siempre a través de los castigos y desaprobaciones verbales. Se dan más reproches que alabanzas. Las normas no son razonadas, sino que son impuestas. Lo importante es que siempre se cumplan sin que se explique la necesidad del por qué son esas normas. Los límites entre las funciones de los padres y los hijos son muy rígidos, aquí es lo que yo diga. La comunicación apenas permite el diálogo, no se deja manifestar la opinión de los hijos. Este estilo educativo no satisface las necesidades de apoyo, ni favorece la autoestima ni la autonomía del niño. Puede producir efectos socializadores a corto plazo, pero a la larga, y especialmente en la adolescencia, puede hacer disminuir la influencia de los padres. O está el estilo sobreprotector. Los padres intentan controlar la vida de sus hijos con métodos que pueden convertirse en chantaje emocional. Pueden recordar a sus hijos lo mucho que hacen por ellos. No promueve tampoco la autonomía, se les protege de las consecuencias de sus actos y hacen el trabajo de sus amigos. Los límites entre las funciones de los padres y los hijos son muy difusos. Se presentan como aliados permitiéndoles hacer cualquier cosa con tal de tenerlo cerca. Organizan la vida de sus hijos sin tenerlo en cuenta, y este estilo educativo fomenta en parte, aunque fomenta la autoestima y el sentimiento de pertenencia a la familia, dificulta sin embargo la autonomía y el autocontrol. Son los superpadres protectores. Luego estaría el estilo permisivo, que se caracteriza porque los padres se desentienden de sus obligaciones y derechos en relación a la educación de sus hijos. No hay normas ni límites que les ayuden a saber lo que hay que hacer y lo que no. Los padres no ofrecen ningún modelo de referencia a los hijos. Este estilo, al no ofrecer ningún modelo de referencia a los hijos, también dificulta mucho la autonomía y el autocontrol de los niños. Y luego está, por último, el estilo fortalecedor. Existe un control firme, que sería el mejor, pero no rígido. Las normas siempre son razonadas, las hablamos y las razonamos, y por qué esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Los límites entre las funciones de los padres y los hijos están muy claros. Se promueve gradualmente la autonomía que cada hijo es capaz de manejar, permitiendo que sigan sintiéndose apoyados. Este estilo mantiene el equilibrio, sería el más adecuado, el más aceptable, pues combina niveles adecuados de control según van creciendo los niños, con suficiente apoyo efectivo. Luego tenemos el tema de las normas. Os voy a resaltar algunas orientaciones relacionadas con las normas familiares. Las normas suponen la existencia de unos límites claros que han de ser definidos de acuerdo con el momento evolutivo del niño. Deben ser un acuerdo entre las dos partes. Negociar las consecuencias de una norma favorece que se impliquen de forma autónoma en el proceso y se reduzcan los incumplimientos. Deben ser constantes y firmes, que los hijos sepan con claridad antes del incumplimiento de un determinado acuerdo. No puede ser que mi padre me diga que no y luego mi madre por detrás me diga que sí. Deben ser razonadas, explicar los motivos, por qué se pone y la importancia que tiene
cumplirlas para una mejor convivencia. Luego, muy importante, pero muy importante, la comunicación, la capacidad que tenemos tanto de escuchar, expresar las ideas, sentimientos y opiniones entre los distintos miembros de la familia. Es un elemento clave en el desarrollo personal de los hijos. Para poder establecer una relación comunicativa positiva, los padres deben sentir que son aceptados y escuchados y pueden exponer y expresar sus sensaciones y sentimientos sin ser censurados. Hay que crear un clima adecuado y favorecedor para esta comunicación, potenciando sobre todo la existencia de relaciones afectivas satisfactorias entre los distintos medios. Las actitudes comunicativas que los padres deben desarrollar están centradas en lo que decimos y en el cómo lo decimos. Nos tenemos que preparar también para escucharles, no distraerse y dar muestras y señales de que nos interesa la comunicación que estamos teniendo con nuestros hijos. Adoptar una actitud de respeto hacia ellos, independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que nos digan. Intentar ponernos en el lugar de ellos, más conocida como la empatía, ser empáticos, saber ponernos en el lugar del otro. Esperar siempre que transmiten sus mensajes, no interrumpirles. Expresar lo que pensamos sin juzgarlo y hablarlo siempre en primera persona. Ceñirnos en los temas de que se traten en ese momento, sin mezclar cosas pasadas, es decir, la situación actual, y pedir y no exigir, evitar el quiero que y sustituirlo por me gustaría. Luego, un factor muy importante son los amigos. En la etapa adolescente, el grupo de iguales, los amigos, es un marco imprescindible para consolidar su identidad individual y social. El grupo le va a permitir identificarse con personas que están pasando por su misma situación, encontrando en ellos un lugar de apoyo y de reconocimiento. El adolescente necesita nuevos marcos de referencia para poder completar su proceso de socialización. El grupo de iguales se lo va a proporcionar. Pero a cambio de este apoyo, el grupo exige el seguimiento de unas normas ejerciendo una determinada influencia. En la medida en que la familia y la escuela no tenga un peso específico para el adolescente, el grupo aumentará su influencia y hará que éste depende excesivamente de él. Algunas pautas o orientaciones para las relaciones entre grupos. Los padres deben facilitar que desde pequeños los hijos tengan la oportunidad de convivir con distintos grupos de amigos. Han de estar atentos a cómo los hijos se relacionan con el grupo, acostumbrándoles desde pequeños a comentar y a comunicar sus experiencias con nosotros. Conocer las amistades de los hijos, evitando las críticas y las descalificaciones. Es necesario que conozcan las opiniones de los padres, pero siempre desde un clima adecuado y con respeto. En el caso de que los padres observen que el grupo establece una dinámica y unas actuaciones no adecuadas, deberán negociar normas con los hijos para contrarrestar la influencia. Y luego otro factor importante, la escuela. Allí es donde nos relacionamos con nuestros iguales. Luego tenemos también el tema de los valores y las actitudes socioculturales, es decir, que hoy en día el tema de las adicciones está muy a la orden del día, ya sean con sustancias o sin sustancias, incluso los medios de comunicación y la publicidad. No hablan de los efectos que pueden producir, o sí, el tabaco o el alcohol. Nos vamos a las más peligrosas, cuando el tabaco y el alcohol también son sustancias que pueden provocar graves consecuencias. Os voy a dar unas orientaciones ante el uso de drogas en los hijos. Me he perdido. ¿Cómo hablar de los riesgos del uso de la droga con nuestros hijos? Este tipo de información que demos a los hijos debe estar adaptada tanto a su edad como a su personalidad, sus experiencias, a su grado de información previa y a sus necesidades.
dar información objetiva, pero sin exageraciones. Escuchar de forma atenta y respetuosa las opiniones sobre el uso de las drogas. Servir a los padres para conocer qué piensan y cómo actúan los hijos en este tema. Y a partir de aquí se podrán establecer acuerdos y los hijos estarán más implicados en las decisiones que se tomen. Dejar que los hijos se expresen libremente y evitar que haya temas tabú. También nos pasa con los niños con el tema del sexo. Cuanto más tarde hablamos del sexo, mejor. Con la droga pasa igual. Evitar también cuando hablamos con ellos el tema del interrogatorio. ¿Quién te lo ha ofrecido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? No utilizar los momentos que tenemos libres para hablar con nuestros hijos sobre las drogas. Los hijos se sentirán presionados y se pondrán a la defensiva. ¿Cuándo se debe hablar del uso de la droga? Es necesario contestar a los hijos cuando pregunten, aunque nos sorprenda el contenido y la edad con la que los hacen. Si en ese momento no se tiene la respuesta adecuada, se podría animar al hijo para que la busquemos juntos. En ocasiones es conveniente que los padres traten el tema por propia iniciativa, aunque es muy difícil establecer en qué edad es conveniente empezar a hablar de este tema. Propongo una clasificación según edades. Hasta los 10 años no conviene hablar de forma directa del tema de la droga, además que muchos no saben ni lo que es. Se le podía tratar algunos temas e ideas que se pueden tratar, estaría relacionado con la diferencia entre el uso controlado de las golosinas, niño de 8 años, y el abuso que puede producir el abuso de la gominola. Luego también el uso que no tienen por qué tomar, ya me duele la cabeza, pues ya nos tomamos un Dalsi o lo que Dalsi, una aspirina, lo que puedan tomar ellos. De entre los 10 y 14 años ya se puede empezar a hablar de la conveniencia de no consumir drogas legales como es el alcohol y el tabaco, explicándoles claramente los perjuicios que pueden ocasionar para la salud, así como tratar las razones que llevan a los jóvenes a empezar a consumir. Igualmente, será fundamental que los padres sean críticos con el discurso social que justifica el consumo de alcohol y el tabaco. Porque el consumo de alcohol y el tabaco, ¿a qué se asocia? A situaciones de diversión, para hacer amigos, para ligar, etcétera. Es conveniente ya a partir de los 14 años incorporar el tema ya de las drogas ilegales, como son la marihuana, la cocaína, las drogas de síntesis, etcétera. ¿Cómo tenemos que actuar ante los primeros consumos? Cuando ya sabemos o nos hemos enterado que nuestro hijo consume cualquier tipo de sustancia que es perjudicial para ellos. Pues tenemos que tener en cuenta que no es fácil saber cuando nuestro hijo consume. La mejor manera de conocer los primeros consumos es que exista en la familia un clima que facilite la comunicación abierta y sincera. Pero vamos, que no te van a contar cuando empiezan a fumar, si empiezan a fumar con 13, 14 años o a beber, han hecho el primer botellón, no te lo van a contar. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar los canales de comunicación y que siempre se mantengan abiertos. Esto permitirá ir observando e influir sobre la relación que los hijos han establecido con las drogas. No actuar con indiferencia ante la evidencia de algún consumo. Puede ser interpretado por los hijos como que no importa el consumo de drogas. Ya si te enteras de que tu hijo consume, darle la importancia que tiene y hablar con él. Porque si el chaval sabe que, pues si mi padre se ha enterado que estoy fumando y no me ha dicho nada, va a decir, pues continúo, no pasa nada. No poner, como dije antes, normas rígidas, nada más que contactemos, que sepamos que consume. Esto nos impedirá conocer las circunstancias del consumo y puede provocar conductas de rebeldía, incluso de distanciamiento con nosotros. Tenemos que estrechar la relación con los hijos, tenemos que estrechar las relaciones que influyen en nuestros hijos, es decir, con el centro escolar, tener comunicación con sus profesores,
con sus monitores de las actividades extraescolares que realicen, incluso con sus amigos, para también a ver si han observado que va existiendo un problema y que entre todos ayudemos al niño a resolverlo lo antes posible. Bueno, pues ahora, una vez hablado de las adicciones con sustancias, me voy a pasar, ya vamos a terminar enseguida, de las adicciones sin sustancias. ¿Qué son las adicciones sin sustancias? Ya puede ser sexo, comida, internet, el deporte, el trabajo, las nuevas tecnologías y un largo etcétera. El juego, el tema de la ludopatía. Hoy en día, sobre todo por la cercanía que tenemos, ya sea por internet o por nuestros móviles, se están abriendo casas de apuestas por todos lados. Y aunque los niños no puedan acceder, o los adolescentes no puedan acceder a ellos, ya te voy a dar yo sobre todo en las presenciales, en la casa de apuestas, te voy a dar el euro para que me pongas que el Atlético de Madrid-Barça va a ganar 1-3 y me voy a ganar, si acierto, 50-60 euros. Es una recompensa muy grande. Si ganan, pues eso va a ir a más. No, en este momento no os voy a hablar de la ludopatía. Os voy a hablar más bien de las adicciones nuevas que han aparecido ahora, que queda mucho estudio, que son las adicciones del siglo XXI. Como os he dicho, las adicciones no necesariamente tienen relación con el consumo de una sustancia. Lo que de verdad caracteriza a una adicción es la pérdida de control y la dependencia que sufre el sujeto. Por ello, cualquier desmedido en una actividad puede desembocar en una adicción. De hecho, existen hábitos de conducta que no tienen por qué ser ofensivos, pero en determinadas circunstancias y según el uso que se dé, pueden interferir en nuestra vida cotidiana y convertirse en una adicción. Podemos ser adictos a cualquier cosa, cuando ya exista una pérdida de control y que no podamos, que nuestro único deseo en nuestra vida se base en realizar esa actividad. Pero como os he dicho, me voy a centrar en las nuevas adicciones del siglo XXI, fundamentalmente todas las relacionadas con las nuevas tecnologías, ya sea internet, videojuegos, televisión, teléfono móvil. Son actividades totalmente inofensivas en un principio. De hecho, la mayoría de ellas nos facilitan el día a día, visto está, las jornadas de la salud no se pueden realizar presencialmente, pues las realizamos a través de videoconferencias. ¿Quién nos ha dado la solución? Aparte de las cabezas pensantes de la Federación, las nuevas tecnologías. Si no tuviéramos esto, pues no se podrían haber realizado. ¿Qué ha pasado ahora con la pandemia en pleno confinamiento cuando a los niños nos mandaron a casa? Pues las clases de manera virtual. Por eso os digo que nos facilitan el día a día, nos dan información. Incluso se podría decir que hoy en día son imprescindibles en nuestras actuales vidas. Incluso ahora mucha gente el tema del teletrabajo, y en la que nuestros hijos han nacido y han crecido con ellas. Y es que las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra vida, pero ¿alguna vez os habéis planteado cuánto tiempo podríais aguantar sin ellas? ¿O qué tiempo lo dedican nuestros más pequeños de la casa? Si invertimos unos minutos para reflexionar sobre el tema, podemos descubrir que quizás nuestros niños y adolescentes pasan demasiadas horas delante de la pantalla y que su uso abusivo puede traer consecuencias. No pretendo ni mucho menos demonizar estas actividades que de por sí no son peligrosas, pero sí alertaros, sobre todo, daros unas pautas y unos criterios para llegar a modificar conductas infantiles que pueden derivar en un verdadero problema. Y es que, según los expertos, todas las conductas adictivas están controladas inicialmente, como os dije, por un refuerzo positivo, es decir, el placer placentero de la conducta en sí, pero que termina de ser controlada por un reforzador negativo. Es decir, una persona normal puede hablar por teléfono, conectarse a Internet por su utilidad o por el placer de la conducta en sí, pero una persona adicta, por el contrario, lo hace buscando el alivio
o el malestar emocional que le provoca el no estar realizando esa conducta. Lo que os pretendo provocar, simplemente porque todavía queda mucho estudio sobre este tipo de adicciones, es una reflexión sobre este tipo de adicciones, que son consecuencias de hábitos conocidos por todos, utilizados por la mayoría, presentes en cada hogar y en nuestro alrededor, y que sin embargo pasan mucho más desapercibidos y dan menos miedo a los padres. Por lo tanto, las adicciones del siglo XXI. Por un lado tenemos Internet, redes sociales, los juegos, Candy Crush ahí tenéis, que yo creo que muchos jugamos a ellos, la televisión y ahora con las Smart TV, que para ello necesitamos tener conexión a Internet, podemos ver películas, series, que si Netflix, que si el Movistar Plus, que si Amazon, hay de todo. Y luego también la adicción al móvil. Pero yo me voy a centrar más en el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque hoy en día 8 de cada 10 niños tienen teléfonos móviles de última generación y es que ya no es solo la excusa de tenerlo. A ver, que les regalamos los móviles demasiado pronto. Ya en la primera comunión o incluso antes, suelen tener un dispositivo de estos de los buenos, vamos, de última generación, en el que ahí puedes acceder a todo. Nos permite ponernos en contacto con cualquier persona, ver la televisión, jugar, conectarnos a Internet, o sea, todo aquello que puede provocar adicción. Lo cual, al tenerlo todo en el mismo sitio, multiplica los riesgos de que se produzca adicción. Aunque no suene muy bien, los niños necesitan tener frustración. Es decir, los debemos acostumbrar a que no pueden tener todo lo que desean. Ya que no es algo bueno. Si desde pequeños les enseñamos a tener un camino de color de rosas, cuando sean adolescentes pueden tener graves problemas de conducta. Antes o después tendrán que enfrentarse a problemas que deberán resolver, como os dije, por ellos mismos y a superar las frustraciones un ejemplo claro de esto es el móvil. ¿Quién ha visto alguna vez a un niño menor de 5 años usando un móvil como medio de entretenimiento, de distracción, mientras sus padres o madres realicen otra tarea? Muchas veces lo utilizan de chupete, incluso mira, toma la tablet y déjame un rato. Ya tan chicos, con 2 añitos, saben hasta vídeos de YouTube, este no me gusta, y lo pasan. Es sorprendente. Como os he dicho, los móviles tienen multitud de aplicaciones, los cuales permiten ponerse en contacto con otras personas, ver la televisión, conectarte a Internet, que hacen que aumente la adicción. Internet nos facilita encontrar, por eso me he centrado en los móviles, porque los móviles tenemos todos tenemos acceso a todo, sobre todo estos últimos de última generación, que puedes ver una serie de televisión, las redes sociales, vídeos, escuchar música, ver el correo electrónico, etcétera. ¿Qué riesgos conlleva Internet? Primero, os lo repito, no quiero desmonizar esto, no me sale. Que no quiero que penséis que yo lo veo, soy la primera que lo utiliza. Además, puedo pensar que mi madre me lo dice, todo el día con el móvil, todo el día con el móvil. Me puedo considerar no puedo salir de casa sin él. Está claro que el uso de Internet es positivo y siempre y cuando no se deje de lado otras actividades de la vida normal, como es estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con los amigos o relacionarse con la familia. Otra cosa es cuando ya provoca aislamiento, ansiedad y afecta a la autoestima, incluso hace perder nuestra capacidad de control. El grado de uso de las nuevas tecnologías es una realidad obvia. Cada vez más hogares cuentan con Internet, con ordenador, con tablet.
pero tiene ciertos riesgos. ¿Qué puede pasar? Acceder a contenido inapropiado, acceso tanto a contenidos pornográficos, violentos, racistas. Ahora el tema el tema de las fake news, que es los bulos, puede llegar al acoso, porque por ahí, sobre todo por las redes sociales, yo creo una identidad falsa y me meto me meto con esa persona con la que me llevo mal. También se crean identidades ficticias, sobre todo también en las redes sociales, potenciando un factor de engaño, autoengaño o fantasía. Sobre todo la gente, los jóvenes, es más fácil ligar por ahí, porque el tema de la timidez, el cara a cara, cuesta más. Las redes sociales también facilitan en la confusión en lo que es lo íntimo, lo privado y lo público. Se fomentan conductas tanto histriónicas como narcisistas. Por ejemplo, pues yo tengo más amigos en Facebook, yo tengo más amigos en Instagram que tú. Además, esto de que me haga una foto y la subo, saben, es peligroso porque van a saber en cada momento dónde nos encontramos. Y si tenemos a alguien detrás o algún perturbado que haya por ahí, puede ir a por ti. Además, el uso de las redes sociales facilita el aislamiento, el rendimiento escolar y el desinterés por otros temas, trastornos de conducta, incluso el sedentarismo, la obesidad, no estamos sentados todo el día con el móvil, la tablet o el portátil, pues somos sedentarios y tendemos a engordar. Yo seguro que, excepto a la gente que le ha dado por hacer deporte, a mí me ha pasado, el confinamiento me ha hecho ganar unos kilillos. Sedentarismo lo provoca. El perfil del adicto, sobre todo los adolescentes. Primero, por su edad. Segundo, porque suele pasar mucho tiempo conectado. Y tercero, porque es que han crecido con ellos, como os dije. Hay algunos niños que es el chupete, incluso para dormir. En algunos casos hay ciertas características de personalidad o estados emocionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica de las adicciones, como son la timidez, la baja autoestima o rechazo de la imagen corporal. También el inadecuado enfrentamiento ante las dificultades de las situaciones cotidianas. Por ello, a nivel práctico hay que estar muy pendiente del número de conexiones y el tiempo de conexión, si lo hacen nada más llegar a casa o levantarse. Y si todo ello repercute en el tiempo de las tareas que tienen cotidianas. Estamos comiendo, estamos con el móvil. Estamos estudiando, estamos con el móvil. Estamos con los amigos, estamos con el móvil, no existe comunicación entre nosotros. En las charlas familiares estamos con el móvil. Incluso sería necesario decir que más que el número de horas conectados en la red, lo realmente indeterminante es el grado de interferencia en la vida cotidiana. Tú ahora mismo, porque te vas al parque, ves a un grupo de chavales y casi todos que no hablan entre ellos. Yo no sé si se habla por WhatsApp, yo no sé por dónde se habla, pero están con el teléfono móvil constantemente. Luego, por otro lado, tenemos a los videojuegos. Los videojuegos tienen un objetivo esencialmente lúdico y educativo. Existe una gran variedad de ellos, tanto de competiciones automovilísticas, deportivas, de rol, construcción de imperios, civilizaciones, batallas, multitud. Incluso los hay más temas educativos. Los diferentes datos sobre el uso de los videojuegos señalan que la mayoría de jóvenes entre 12 y 18 años juegan de forma habitual a los videojuegos. Esto es debido a la gran atracción que supone para los adolescentes utilizar este tipo de entretenimiento. ¿Pero por qué les gusta tanto? Pues, entre otras razones, este tipo de juegos les permite vivir una aventura en primera persona, donde el joven puede realizar todo tipo de acciones en un entorno virtual sin consecuencias en la vida real. Aspectos positivos de los videojuegos, porque sí, porque tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos.
empezamos por los positivos. Proporcionan una mayor habilidad psicomotriz, es decir, coordinación ojo-mano. Esto es obvio y no tiene nada más que ver la velocidad con la que son capaces de ir alternando los botones de los mandos. Al mismo tiempo, también aumentan los reflejos, ya que el jugador tiene que ser rápido y eficaz, y estimula el razonamiento lógico y las capacidades de decisión, puesto que deben jugar con muchas variables a la vez. Mejora la memoria visual y auditiva. Algunos juegos ayudan a formar al jugador. Hay juegos de historia en los que el niño pueden ir aprendiendo a la vez que van jugando. En ocasiones también favorece la interrelación entre los niños cuando se juega con varios. En algunos jóvenes que se sienten hábiles y en algunos jóvenes que no se sienten hábiles en otro tipo de juegos, como puede ser fútbol, baloncesto, pádel, cualquier tipo de deporte, de alguna manera esta actividad llevada con moderación puede compensar al niño y hacerle sentir más integrado en el grupo. Pero también tiene aspectos negativos. Se puede fomentar conductas agresivas. Hay que tener en cuenta que hay videojuegos que consisten en atropellar a personas, incluso matar, como lo pongo ahí alemanes. Hay juegos de guerra. Sobre todo suelen estar enfocados al sector masculino. Muchos de ellos tienen un marcado carácter sexista. Esto puede influir en la formación de los niños, que ven como en la realidad virtual las mujeres son objetos pasivos y el protagonista masculino es sobre todo fuerte y poderoso. El aislamiento, lo cual entorpece sus habilidades sociales, muy necesarias para su evolución, desarrollando una timidez muy importante, además de la incomunicación familiar. Ni que decir tiene de la desviación como todas. Ya nos desviamos de nuestras actividades y tareas normales y que pueden provocar, entre otras muchas cosas, el fracaso escolar. ¿Cuándo tenemos que encender la luz de alarma? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando se privan del sueño para estar conectados. Ver series, tanto como ver series, jugar, ver redes sociales, etcétera. Cuando ya descuidan otras actividades importantes, cuando ya les hemos tenido que llamar la atención por su uso prolongado, pensar constantemente en ello, no poder salir de casa sin el teléfono móvil, provoca ansiedad y volvemos o el móvil, por ejemplo, volvemos a por él. Si nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono, si dormimos con el encendido, etcétera. Y luego también ya cuando ya vemos que se aíslan en la habitación, que no tienen relación alguna con los demás miembros de la familia, cuando la conexión es baja se irritan, baja el rendimiento y sobre todo eso, la ansiedad que provoca el no tenerlo a mano. Mejor prevenir. La prevención de este tipo de adicciones pasa por seguir una serie de pasos sencillos que todas conocemos, pero que a lo mejor no llevemos a cabo. Mira, aquí, esto me he equivocado. No lee la diapositiva. ¿Qué tenemos que hacer? Retrasar la adquisición de este tipo de aparatos, ya sean tanto tablets, videoconsolas, ordenadores. Ya os digo que el regalo de la primera comunión suele ser un móvil. Tenemos que limitar el uso del aparato y pasar horas de utilización. Si a esto le sumamos que el ordenador esté situado o que utilicen el móvil en un lugar de uso común, aparte de controlar el tiempo que están, podemos ver lo que están haciendo, porque, como os he dicho, hay mucho... en Internet hay muchas cosas que pueden ser peligrosas. Fomentar que realicen otro tipo de actividades como el deporte, la lectura, animarles que salgan con sus amigos,
pero sí salen cosas que queden el móvil en casa, que se relacionen con niños de su edad, estimular con ellos la comunicación y el diálogo. Y en cuanto a los videojuegos, es importante que compremos juegos de varios jugadores en el que podamos jugar todos y controlar la temática. Ya, por último, decir que la adicción a Internet, móviles y redes sociales es un fenómeno nuevo, preocupante, pero que puede ser también, ser adicto al móvil no tiene por qué ser una adicción primaria, sino que es una manifestación de una secundaria, a otra adicción principal. Ya puede ser el sexo, las compras o incluso la ludopatía, porque con el podemos acceder a cualquier a todo con el móvil o con internet. También puede ser consecuencia de otros problemas psicológicos, tales como la depresión, la fobia social u otros estilos impulsivos compulsivos. Sus consecuencias pueden provocar un analfabetismo relacional total. Por eso la imagen esta de que nos metemos en el móvil y salimos como burros, ¿no? Las relaciones sociales, las habilidades de comunicación, el relacionarnos con otras personas es muy importante en el cara a cara, no solo por internet. Y nada, hasta aquí. Disculparme si lo he hecho deprisa, si no me habéis oído bien, si cualquier situación, ya sabemos que las conexiones a veces fallan, más los tiempos ahora que llueve se va la conexión y nada más que contaros. María, me ha encantado. ¿Qué va a decir tu abuela, no? Bueno, pero de verdad, nos has dado una lección magistral, te lo digo. Y esto, como somos abuelas, y yo ya tengo bisnietos, porque mis nietos tienen sus hijos, pues esto se lo debería de hacer lo mismo a tus hermanas. Pues enhorabuena, María, muy bien lo has hecho, nos hemos enterado perfectamente. ¡Ay, yo también! Gracias, Yo quiero hablar. María, ¿se me oye a mí? Sí. Vamos a ver, María, fenomenal, ¿eh? A mí, aparte de que me haya gustado, es que me parece completísimo, completísimo, completísimo. ¿Me estás oyendo? Sí, sí. Sí. Mira, yo me parece muy completo, muy actual, muy bien documentado y además te lo has expresado estupendo. Sé que es mucho trabajo, que yo te lo aprecio mucho porque te hemos pedido mucho en poco tiempo. Pero mira, a ver que te pregunte yo una cosita, porque tú eres muy joven y yo he tenido siempre con esto un problema. Entiendo que los jóvenes se esconden tan hábilmente que los padres ni se percatan del uso y abuso. ¿Qué opinas? La verdad es que sí, sobre todo ahora que están como más, y como está evolucionando todo tanto, que son más precavidos a la hora de esconderlo, que si en el paquete de tabaco lo guarda un amigo, que si me lo guardo en el bolsillo, en el calcetín. Yo cuando era pequeña me acuerdo de me lo metía en el calcetín. Para no oler a tabaco o alcohol, me tomo un chicle antes de llegar a casa. La diferencia, la de esta. Y cada día a mí me preocupa, que es que yo me puedo considerar adicta al teléfono móvil perfectamente. Yo no puedo salir sin él, lo primero que hago por la mañana es mirarlo, por la noche, que esto es más preocupante. Bueno, lo otro también es preocupante, que un niño venga borracho, que se emborrache y que se meta cocaína, también me preocupa. Pero por eso que lo quería hacer de manera que también sepamos de las circunstancias también el día de hoy que nos están resolviendo tanto, que también dan muchos problemas. Que lo que decía Montaña, que también depende mucho de la relación que tú tengas con tus hijos, del estilo educativo que tú lleves, como os hablé, el protector, el que pasa de todo. Si tú estás más pendiente, te vas a dar cuenta, si el niño llega borracho lo vas a notar, si fuma vas a notar el olor, pero es que también los hay muy listos que se llevan hasta la colonia para antes de entrar en casa. Una cosita, antes,
Si alguien quiere que lo diga, yo quería decir también una cosa, María. En el tema este de las nuevas adicciones, el uso de las nuevas tecnologías tiene un peligro de tolerancia excesiva en la sociedad. Verá, a ver si me explico yo lo que quiero decir. Es que se justifica todo. Por ejemplo, cuando has puesto el ejemplo del niño pequeñito, del bebé, con un móvil para distraerse y tal, es que yo me encuentro que dicen las madres, si es que le viene fenomenal, porque así se estimula, es que mi niño está muy estimulado por esto. Mira, yo eso me pone de los nervios, porque yo también pienso que no es nada beneficioso a un niño tan pequeño fijándose en una pantalla, ni siquiera para su retina, debe ser bueno. Entonces, ve, es que la sociedad justifica el beneficio de las nuevas tecnologías sobre los problemas que pueden producir. Por eso te digo de nuevo, ¿qué opinas de esto? Claro, sí, lo que os he dicho antes, que las nuevas tecnologías nos están, a día de hoy, sobre todo el tema de pandemia que estamos viviendo, solucionando muchos problemas, pero tiene consecuencias muy negativas. A mí me parece, a un niño, venga, déjame que me estoy tomando algo con mis amigos, le doy el móvil, por mucha estimulación de imágenes que tenga, si lo haces una vez, vale, pero no continuamente, porque el niño te lo va a pedir más y más. ¿Qué va a pasar? Es que te digo que hay niños con 2 años que ya saben pasarlo. Que este vídeo no me gusta, pues paso al siguiente. Y cuidadito también con lo que pueden ver. La verdad es que lo has tocado todo lo has dicho todo, y muy completito. Yo también felicitarte, que lo has hecho todo estupendamente y muy clarito. Tengo que marcharme ya, así que ya nos veremos el próximo jueves. Enhorabuena. Venga, hasta luego. Adiós a todos. Chao. Adiós, adiós. Adiós, enhorabuena. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Adiós. Mucho. Adiós, cariño. Adiós, adiós.